o dentro del país. Y bueno, también agradecer a nuestros pacientes. Este es un caso emblemático para mí. Este chico, el paciente es el papá, Irving, quien me autorizó a presentar su foto completa. Irving tuvo leucemia linfoblástica de alto riesgo, tuvo un alotrasplante en protocolo con criopreservación, quedó, como es de ustedes conocido, quedó estéril. 15 años después se utiliza su esperma, se descongela y aquí tenemos pues la maravilla de cerrar el círculo, de tener un individuo condenado a muerte, curarlo y conservarle su todo, es objetivizado en esta bella imagen. Y ya termino para darle la voz a mis compañeros. Emblemáticamente he escogido a mis tres amigos y colegas para que nos presenten la realidad y el progreso importante en el trasplante pediátrico. Óscar González Llano, quien es actualmente ya profesor del curso de hematología de posgrado, nos va a hablar sobre qué hacer y qué no hacer en trasplante. La doctora Inés Montero, de la unidad de trasplante del Centro Médico La Raza, nos presentará los resultados de leucemia linfoblástica en un periodo 89-2015, y la doctora Magdalena Ortiz Sandoval nos presentará su experiencia en síndromes de falla medular. Muchas gracias. Por favor, Óscar. Muy bien, buenos días. Pues primero agradecer a la doctora Marín por la invitación. Todo lo que yo les voy a decir surge de este hospital y espero que lo que les vaya a decir tenga algo de interés para ustedes. Como yo entiendo las cosas, el problema en trasplantes en niños y en adultos también es que no hacemos trasplantes. En el 2012 en España se hicieron 150 trasplantes halogénicos en niños. Comparado, vamos, si hiciéramos el mismo número de trasplantes en México con el número de niños que tenemos en México, tendríamos que hacer 685 trasplantes halogénicos en el 2012. Con mucha dificultad hicimos a lo mejor cerca de 60 ese año y ahorita nos vamos muy arriba de eso. Entonces yo puse ahí benévolamente entre el 10 y el 20% de los que nos corresponden, pero realmente creo que hacemos bastante menos del 10%. Entonces todos estos showcitos que hacemos son para menos del 10% de los niños que necesitan un trasplante, y todo el mundo sabe que el niño que necesita un trasplante y no se trasplanta pues se va a morir inevitablemente. Entonces hay más del 90% de los niños en México que requieren un trasplante se mueren sin siquiera ser trasplantados. Yo creo que ese es el problema más importante que tenemos. Aún así, hace poquito me di cuenta que en Estados Unidos, que donde yo imaginaba que todos los que necesitaban un trasplante se trasplantaban, resulta que se trasplantan más o menos el 60% de la gente que lo necesita. Y para esto pues existen, o puede uno explicarlo con muchas razones. Para mí una muy importante es lo que tiene que ver con el dinero. No es la única ciertamente, pero es un factor muy importante. Lo que yo voy a platicar más adelante es de entrada, para que no me lo critiquen mucho, es controversial, no estoy diciendo de ninguna manera que lo que yo voy a mostrar es lo correcto. Me obligaron a decir eso. Hay recomendaciones internacionales que en teoría uno tiene que seguir, pero hay un par de cosas importantes con las recomendaciones internacionales, cuando menos que yo tengo en la mente. Una, que las recomendaciones internacionales son diferentes de acuerdo a la nación que las dice, que nosotros no somos alemanes, entonces por muchas razones no tenemos las mismas cosas que hacen en Alemania. Y que aún así muchas de las recomendaciones internacionales no tienen una base sólida científica por la cual fueron puestas. Ahorita voy a mostrar alguna de ellas como ejemplo nada más. Creo que hay que tratar de llevar hasta donde sea posible a cabo las medidas, estas recomendaciones internacionales, pero que también creo que debe haber alguna forma de que podamos hacer alguna modificación para adecuar esas recomendaciones internacionales al entorno en el que nosotros trabajamos, que insisto, no tengo ninguna duda, es diferente al que usualmente viven los niños que viven en esos países
que emiten esas recomendaciones internacionales. A manera de ejemplo, este es un artículo publicado en 1983, donde empiezan a hablar al respecto de la importancia o no de hacer una médula ósea de rutina cada 3 meses en los pacientes que suspendieron el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda. Cuando yo estaba haciendo la residencia hace 30 años, había muchos lugares en México que hacían eso de manera rutinaria. En el universitario nunca lo hicimos, por X o Z razón, nunca se hizo. Pero desde el 83, ese artículo, el primer párrafo de ese artículo dice eso que estaban ustedes viendo aquí. Es costumbre hacer, o en el mundo moderno, en el 83, médulas óseas cada 3 meses en los pacientes que suspendían el tratamiento con linfoblástica. Y luego, esos 3 artículos o 4 artículos que les voy a mostrar, también desde los años 80, demostraron de diferentes formas, ese es uno, este es otro, demostraron de diferentes maneras que hacer de manera rutinaria esos aspirados de médula ósea en niños curados de leucemia no tenían mucha importancia. No encontraba ningún beneficio, aunque, curiosamente, este es hasta el 2016 se publicó este artículo, esto es del San Judas. Revisaron retrospectivamente estas médulas rutinarias cada 3 meses en los pacientes de 2005 al 2010 y comprobaron que no tuvieron ningún valor. Entonces, en el 2016 el San Judas dijo, ya no vamos a hacer médulas cada 3 meses. Entonces, lo que yo concluyo de esto que les acabo de decir, es que hay costumbres o rutinas que duran muchos años, muchas de esas rutinas probablemente no tengan una base científica adecuada, que es posible hacer estas modificaciones a las recomendaciones que había en los 80 y a las recomendaciones que hay actualmente, que las recomendaciones es claro que más bien las modificaciones no se hacen instantáneamente. En este ejemplo que les acabo de decir, son 30 años para que una institución tan importante como el San Judas haya reconocido finalmente que esa médula no valía la pena hacerla. Y creo también que para hacer esas modificaciones, que yo creo son obligadas porque no tenemos la situación que viven los países de primer mundo, lo primero tendría uno que pensarlas. Bueno, con esa introducción yo les voy a comentar 5 aspectos muy breves de algunas cosas que nosotros ya hacemos en Monterrey, que yo creo que mucha gente más las hace, que son nada más como ejemplo, que alguien más podría ocurrirse lo que quisiera. Uno es la determinación del citomegalovirus en pacientes trasplantados. Todo el mundo está de acuerdo es que la determinación por PCR es la mejor prueba. Y las recomendaciones internacionales dicen que tienes que hacerlo semanalmente, al menos por 100 días. Muchos centros lo hacen por 6 meses. Y si el paciente está tomando inmunosupresión por injerto huésped crónico, lo tienen que hacer por 1 año. Sin embargo, no hay nadie que haya dicho, que haya demostrado científicamente que esa sea la mejor forma de medir el citomegalovirus. ¿Ok? Entonces la recomendación internacional tienes que hacerlo por semana, aunque nadie haya demostrado que esa será la forma correcta de hacerlo. Un citomegalovirus, una determinación de PCR para citomegalovirus cuantitativa en Monterrey cuesta más o menos 4,000 pesos. En Orlando, hace un par de meses, los americanos tuvieron una sesión que era solamente acerca de citomegalovirus, y a ellos decían que les costaba $160 por semana hacer la prueba. En 6 meses eso significa que vas a gastar prácticamente 80,000 pesos para determinar citomegalovirus. Entre paréntesis, el Seguro Popular no cubre determinaciones para citomegalovirus. Y si cubre, al estilo Seguro Popular, puede ser que cubra una. ¿Ok? Alguien va a tener que conseguir los otros 76,000 pesos para hacer solamente citomegalovirus. No estoy diciendo que no se haga de manera semanal. ¿Ok? Esto tiene que ver con la inmunoglobulina. Estos son 2 artículos de principios de siglo, donde recomendaban la administración de inmunoglobulina con diferentes dosis hasta por 1 año después de que hiciste el trasplante. Y había un metaanálisis de 1993 donde demostraba que era eficaz para citomegalovirus. En el 2009 este autor se dio la tarea de hacer un metaanálisis de la administración y de la profilaxis de inmunoglobulina en el campo de los trasplantes. Este metaanálisis incluía más o menos 30 publicaciones,
No todos eran estudios clínicos aleatorizados. La mayor parte de los pacientes que se incluían eran antes del año 2000, cuando los pacientes en teoría eran menos complicados porque no había muchos haploidénticos en ese entonces. Y en ese metaanálisis no se demostró que la inmunoglobulina profiláctica por ese año demostrara que la supervivencia global mejorara o que se previnieran infecciones. Y sugerían que tal vez convendría aplicar inmunoglobulina solamente en los pacientes que tuvieran niveles menores al que está anotado en esta diapositiva. Actualmente hay un metaanálisis en progreso que todavía no se concluye, pero parecería que hasta ahora la administración rutinaria de inmunoglobulina mensual por un año parecería que tampoco tiene una base sólida para seguirla haciendo. Voy a recordar lo que les dije al principio, esto no es categórico, es la opinión que yo recogí de los artículos que pudieron haber sido con sesgo, pero cuando menos da lugar, en mi opinión, a una duda razonable si valdría la pena seguir poniendo tanta inmunoglobulina. Lo siguiente que les quiero comentar es del filgrastim, batallasta para pronunciarlo, filgrastim. Todo el mundo está de acuerdo en que el filgrastim en el campo de los trasplantes autólogos hace que el prendimiento sea más rápido, que la hospitalización sea más corta y que se gaste menos dinero en el procedimiento de autotrasplante. Pero en el campo de los trasplantes halogénicos eso no es tan categórico. Todo esto se dificulta mucho porque en lo que está publicado acerca del filgrastim están incluidos dosis diferentes, presentaciones diferentes, secuencias diferentes y una cosa que es muy importante también, el día en el que se inicia a administrar el medicamento. Este es un artículo del grupo de un autor sueco donde hizo una revisión retrospectiva de pacientes que utilizaron filgrastim de manera rutinaria y él observó en ese artículo, que no es el único, que los pacientes que reciben filgrastim tienen un riesgo un poquito más alto para tener injerto agudo e injerto crónico.